Presidente, gracias. Compañeras, compañeros. Bueno, creo que muy importante lo que mencionaba el senador Adán, y en virtud justamente de eso, es que oficialmente le hago la solicitud más atenta al senador Enrique Burgos García, presidente de Puntos Constitucionales, al senador David Pechina Grup, quien es presidente de la Comisión de Energía, así como al senador Raúl Gracia Guzmán, que es el presidente de Estudios Legislativos Primera, para que nos convoquen oficialmente y poder reponer este procedimiento que ha sido mal llevado. Al término de mi participación estaré entregando el oficio para que quede constancia y además solicito que también quede debidamente en el diario de los debates. Con gusto tomamos nota de ello, claro que sí. Bien, señoras y señores senadores, nadie en su sano juicio y que se jacte de conocer la historia reciente de México puede afirmar que las privatizaciones son benéficas. De hecho, con los antecedentes, la idea se derrumba por sí misma. Para quienes son de memoria corta o sufren de un conveniente olvido en la materia, es preciso recordarles estos sonados casos de éxito privatizador. Pareciera que a los mexicanos nos gusta repetir la historia, cuando esta es de fracasos contundentes. No hay memoria cuando se trata de repetir modelos y políticas revestidas de fiascos. La historia de las privatizaciones en México es una historia de frustraciones, de reveses, de infortunios que estallan en el ánimo y en la conciencia colectiva, y de eso ya están hartos los mexicanos. Por ello, el repaso de la historia, aunque incomode a quienes sistemáticamente se equivocan y hasta disculpas terminan pidiendo, afirmando con lágrimas en los ojos que no nos volverán a robar, se vuelve asignatura obligada. Veamos algunos casos. Telmex es el ejemplo más claro del fracaso de la política privatizadora. Durante más de medio siglo, el gobierno federal destinó recursos públicos y esfuerzos para la creación de una infraestructura que ninguna empresa privada estaba dispuesta a asumir. Sin embargo, fue vendida con todo y personal por una módica cantidad que no representaba siquiera el 3% de su valor real en el mercado mundial. Actualmente, sus tarifas están por encima de otros países, incluso con algunos con mayor poder adquisitivo. Y el servicio, sin duda, uno de los peores también a nivel mundial. Los bancos no se quedan atrás, y cuando en 1990 se declara la privatización de los mismos, son adquiridos por firmas internacionales. El resultado de esa medida lo padecimos 4 años después, cuando el gobierno tiene que implementar su rescate financiero por malos manejos y corrupción. Ahora, el 90% de los activos bancarios están en manos extranjeras y para colmo los seguimos rescatando, lo que nos ha costado más de $1 billón. Con el rescate de la banca, el Estado gastó 2 o 3 veces más el valor de lo que obtuvo por su venta. Fertimex tampoco se queda atrás en esta notable historia privatizadora nacional. No olvidamos que fue vendida a la iniciativa privada extranjera muy por debajo de su valor real, tras ser abandonada por varios años por las autoridades mexicanas por motivos inexplicables. Con la privatización de Ferronales se llevó a la quiebra a la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, empresa nacional que fabricaba locomotoras 100% mexicanas que cumplían con los más altos estándares de calidad a nivel mundial. En dicha empresa se fabricaban los vagones del metro de la Ciudad de México, que hoy tienen que ser adquiridos y reparados en Canadá, España, Estados Unidos, Alemania, a costos muy superiores de lo que tomaba construirlos aquí. Y en esta lista interminable tenemos también a aeropuertos y servicios auxiliares, mutilada y rematada en partes a empresas extranjeras. Y Imevisión, que se instaura como el único competidor de Televisa, cerrando las puertas a una televisión pública de calidad que ayude al desarrollo y la información de los mexicanos. Diesel Nacional Dina, que fue una empresa ampliamente exitosa y durante más de 3 décadas la principal constructora de autobuses y camiones del país, y cuya actividad abatía de manera importante los costos de inversión en transportes públicos. Otra empresa gubernamental que es quebrada y rematada con un precio muy por debajo de su costo real, siendo las mismas armadoras extranjeras que presionaron su quiebre las beneficiadas por su compra. Y aquí cabe una pregunta que cuando estábamos en la discusión de comisiones yo hacía y que además comenté que la volvería a formular en este pleno. Yo le pregunto a cualquiera de mis compañeras senadoras, a cualquiera de mis compañeros senadores, que me digan un solo caso
que conozcan de éxito privatizador en nuestro país. Un solo caso que haya traído beneficio real a los mexicanos. Y a partir de ahí podemos empezar a formular que es factible que pudiera dar un buen resultado la privatización que se pretende hacer en este momento. Pareciera que a los gobiernos les funciona este negocio redondo, un círculo vicioso que consiste en crear empresas del Estado con el dinero de los mexicanos, exprimirlo, saquearlo, reformar la legislación y luego venderlo al capital extranjero. Al final, las y los mexicanos seguimos pagando las mismas cargas impositivas, aunque el gobierno tenga que invertir en cada vez menos empresas públicas. La historia privatizadora se repite con la propuesta de la reforma energética que discutimos en este momento. Una idea que constitucionalmente todavía no se explica y ni se explicará. Una reforma energética que, si pudiéramos equiparar con algo cotidiano y que el común denominador de la gente pudiera entender, le equipararíamos a lo denominado un producto milagro. Es un producto milagro porque quienes nos la pretendieron vender nos sometieron primero a un bombardeo mediático, indiscriminado, con comerciales de televisión, de radio, prensa escrita, que nos dicen que todo con esta reforma nos va a beneficiar, pero no nos dice ni cómo, ni cuándo, ni cuánto tiempo, ni con quiénes, ni la forma en la que lo vamos a lograr. Apenas hace 2 días, en un artilugio legislativo, se nos presentaron disfrazados de artículos transitorios las letras chiquitas de este grave asalto a la nación. Tal cual, la reforma energética, por su escaso y conveniente ambiguo contenido, su estrategia de venta y su pretendido afán de engaño, es un producto milagro. Es grave la incongruencia entre lo que afirman y se pretende y lo que se establece el dictamen que contempla la reforma energética. De manera reiterada, en todos los foros posibles se mencionó que con esta reforma tendríamos 500,000 empleos, seguridad energética para las próximas generaciones, una empresa a nivel de las mejores del mundo, y México crecerá. Sin embargo, basta acordar una lectura al transitorio segundo para que la verdad se revele ante nuestros ojos, quedando en evidencia la vulnerabilidad en la que quedarían más de 100,000 trabajadores que de forma gradual y con la intervención de empresas extranjeras podrían ser despedidos. El dictamen que está en discusión hoy es la confirmación de lo que a lo largo de los meses se vislumbraba: la entrega de la industria energética nacional y, por ende, la pérdida definitiva de parte importante de la soberanía nacional a través del atraco elevado a rango constitucional. La disminución de la producción del petróleo debido al declive de las reservas probadas le dio al Ejecutivo el pretexto ideal para extranjerizar a la industria energética nacional. En este sentido, las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hemos reconocido la urgencia de llevar a cabo una reforma energética. De eso no hay duda, pues los diagnósticos son determinantes y contundentes. Lo que se reprocha es el pretendido aprovechamiento de una necesidad para sacar ventaja de ella. Es una idea mezquina equiparable al reparto anticipado de la herencia del enfermo, en lugar de ayudarlo a su recuperación. En un ejercicio de congruencia con México y con la mayoría de los mexicanos que se oponen a la venta de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, seguiremos agotando los procedimientos legislativos, los procedimientos legales, a fin de oponernos a la venta de lo que hoy nos da la viabilidad financiera. Señoras y señores senadores, al dictamen le duele todo. Nació enfermo por una deficiente técnica legislativa, con una grave deformidad en sus artículos transitorios. Padece de falta de razonamiento jurídico constitucional y no resiste la prueba del análisis. Por ello, no podemos convalidarlo. Es un dictamen que en su parte general está repleto de aberraciones jurídicas, como el hecho de incorporar un paquete de 21 transitorios cuyos contenidos implican regulación, reglas de procedimiento, requisitos, facultades y mandatos, cuyos contenidos deberían estar en la legislación secundaria. La redacción del artículo 25 diluye la función rectora del Estado al proponerse la emisión de normas relativas a la administración y funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado con particulares. Es el artículo en el que se reconoce la incapacidad de mantener la rectoría de la Nación en materia energética. La propuesta del artículo 27 es más entreguista aún,
pues al modificar los párrafos cuarto y sexto se pretende permitir asignaciones mediante contratos con empresas productivas del Estado o con particulares. Es el artículo en que se fulmina de golpe la exclusividad del Estado, con la soberanía nacional en materia de petróleo de por medio, sobre todo al utilizar el eufemismo de licencias para no denominarle concesiones, que por cierto, en el último cambio que se acaba de discutir aquí, ya viene también contemplado el término de la concesión. Con la propuesta del artículo 28 se pretende decretar la inminente liquidación de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad al excluir a los hidrocarburos y a la electricidad de las áreas estratégicas, dejando de ser efectiva la protección constitucional del artículo 25, por lo que las paraestatales pasan al régimen de empresas susceptibles de desincorporación. En tal extremo, un asunto de seguridad nacional como es el energético puede quedar en manos de empresas particulares, de las cuales tal vez ninguna sería estatal. Por si estos absurdos legales no fueran suficientes, las dictaminadoras tuvieron la ocurrencia de crear 21 artículos transitorios, donde se incorporan aspectos que corresponden a las reformas a la legislación secundaria, donde, entre otras cosas, se pretende facultar a las referidas empresas a recibir asignaciones y celebrar los contratos que aún no se encuentran regulados en los términos que aún no se propone en ningún dispositivo normativo. Hemos afirmado que no era necesario reformar la Carta Magna y que lo conveniente era una serie de modificaciones a la legislación secundaria. La ocurrencia de las dictaminadoras de crear un amplio cúmulo de transitorios es consecuencia de no querer reconocer que teníamos la razón. No exageramos al afirmar que es una reforma que extranjeriza a la industria, que literalmente le obsequia al capital extranjero y a los grandes corporativos el patrimonio energético nacional. De nuevo, y como ha sido la historia privatizadora de nuestro país, estaremos cambiando el oro por espejos. Seamos directos con las y los mexicanos. Lo que se está jugando es la apropiación de las enormes ganancias que genera la exploración y la extracción de hidrocarburos. Las fuerzas políticas que apoyan esta propuesta lo hacen bajo la presión de grupos de interés que pretenden para sí las reservas, la producción, el dinero de las ventas, las utilidades y las ganancias extraordinarias. El Banco Mundial estima que la renta económica asociada al petróleo mexicano alcanzó 82.549 millones de dólares en el 2011 y en gas natural 6.482 millones. Hasta ahora, el gobierno se ha quedado con todo vía carga impositiva e ingresos de Pemex. Lo que debería de hacerse es investigar cómo se ha malgastado ese dinero y a quién ha beneficiado, en lugar de buscar privatizar la producción petrolera y las cadenas de valor. Le ruego que concluya su intervención. Termino en un momento ya, presidente. De aprobarse como está, se privatizará completa y totalmente la producción de hidrocarburos y sus derivados. Se obsequia la renta petrolera a través de licencias, o mejor dicho, de concesiones y contratos de riesgo, lo cual extranjerizará sin control toda la cadena de suministro. Se está convalidando y haciendo un derecho constitucional el desfalco a la nación que por su magnitud solo es comparable a los hechos acontecidos el 2 de febrero de 1848, cuando se entregó a medio México, Alta California y Nuevo México a los estadounidenses a cambio de 15 millones de dólares. Este dictamen deberá, para la historia reciente en los libros de texto, estar en el mismo capítulo en el que se relata el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Los legisladores responsables de este posible cambio constitucional han dicho una y otra vez que esto es lo que necesita nuestro país. A ustedes, amigas, amigos senadores, les digo, si estamos tan seguros de esta afirmación, preguntémosle a la gente que está afuera manifestándose, preguntémosle a los trabajadores de Pemex, preguntémosle a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, preguntemos a las mexicanas y a los mexicanos, que en la gran mayoría lo han expresado en las múltiples encuestas que se han presentado, si es que están de acuerdo en privatizar la industria mexicana. Hagamos la encuesta, que eso es lo que están pidiendo las y los mexicanos. Finalmente, y ya que hace un rato alguno de mis compañeros legisladores citaba a don Benito Juárez, les voy a leer un ligero párrafo de una carta, que él dirigía desde Chihuahua a Matías Romero en 1865. Él decía textualmente: la idea que tienen algunos, según me dice usted, de que ofrezcamos parte del territorio nacional para obtener el auxilio indicado, es no solo antinacional, sino perjudicial a nuestra causa. La nación, por el órgano legítimo de sus representantes, ha manifestado de un modo expreso y terminante que no es su voluntad que se hipoteque o se enajene su territorio. Mi deber es no atender
a los que solo representan el deseo de un corto número de personas, sino la voluntad nacional. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador.